told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never. Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never... Buenas tardes, Holdies. Una vez más estamos aquí con vosotros. Como os habíamos prometido, y vamos a hacer un segundo programa, esperemos hacer bastantes más. Hoy os traemos el pasado y el presente. El futuro pues somos nosotros. Chusete. Bueno, aquí está el Chusete, restaurador de motos Oscu Madrid, y yo, Charlie Peláez. Pues bueno, hemos traído una Suzuki GSX-R 7,5 del año 89, ¿vale? Y de la mano de Suzuki España, que les agradecemos desde aquí que nos hayáis prestado esta impresionante Suzuki GSX-R 1000R 100 aniversario, pepinazo total, electrónica, carburación. ¿Quién ganará de las dos? Chusete, háblanos un poquito de la... Bueno chicos, nada, comentaros al respecto. Son dos motos que, como veréis, tienen mucho y nada que ver. Estamos hablando año 89, ¿vale? Como ya os ha comentado Charlie. 2022. 2022. Evidentemente las diferencias son brutales en todos los aspectos, ¿vale? Aquí tenemos todo tipo de ayudas, aquí no tenemos absolutamente ningún tipo de ayuda. Aunque sí hay ventajas con respecto a lo que había hasta los principios de los 90. Centrándonos en la GSX-R, ¿vale? Podemos, en la GSX-R 750 del 89, puedo deciros que esta moto viene de la saga de los motores en el año establecidos, año 1985 a 1987 de Suzuki, con unas motos que también eran GSX-R, ¿vale? Y en ese sentido se modificaron para dar paso a una nueva era que comenzaba en el 88 y ya iba hacia principios de los años 90 de manos de esta GSX-R. Este motor en concreto, con respecto al año 85, se modificó en varios puntos. Lo primero que se hizo es hacer una carrera mucho más corta, con el objetivo de que en comparación con la GSX-R de años 85, 86, 87, subiese mucho más rápido de vueltas, cosa que hasta la fecha no sucedía. Además también se modificaron muchos aspectos, por ejemplo las llantas que estáis viendo ahora mismo, que ya son de 17 pulgadas, ¿vale? Con el objetivo de dar una mucha mayor agilidad al conjunto que teníamos de chasis moto con respecto a lo que teníamos anteriormente en especificaciones de Suzuki y de las motos que había. Recordemos también las Yamaha, por ejemplo, las FZ750 coetáneas a esta época. Todo iba evolucionando, iba siempre evolucionando mejor. En esta moto veréis que pone, que es típico, la llamaban la SAX, ¿vale? SAX significa Suzuki Advanced Cooling System, ¿vale? Sí, pero me gustaría que dijeras algo en esto. Dime, Charlie. Que nos dijeras más, para que la gente que no lo entienda, lo que sea SAX, como lo dices en inglés, sí, que nos lo puedas decir en... SAX, como he comentado las siglas en inglés, ya lo sabéis todos, y el tema era tratar de tener una mejor refrigeración en el motor, ¿vale? Con el sistema. Para ello se diseñaron nuevos conductos de paso de aceite, un radiador mucho más grande y en definitiva que el motor tuviese una refrigeración mixta por aire-aceite. En definitiva, en comparación con coches como los Porsche, al final tenemos aquí 4,5 litros de aceite, que para una moto evidentemente de la época pues es una buena cantidad para poder disipar mucho mejor el calor, ¿vale? En consecuencia tener muchos menos problemas con los motores y llegar hasta la potencia, ojo, de 112 caballos, 108 para la versión del año 88 y 112 para la versión del año 89. Es una bestialidad para el año 89, una potencia de estas características en una moto. Pensar que hablábamos de potencias, por ejemplo, de FZR 600 en la época que se vendían mucho, ¿vale? Y que eran motos más sport touring, por así decirlo, comparado con esto, que es una R prácticamente nata. Hablamos de potencias que anteriormente estamos hablando entre 70 y 80 caballos. Sí. Ya vencer el límite de los 100 era una pasada. Imagina, era una pasada. Una pasada. Coetánea a esta, que estamos hablando de potencias, me imagino que en torno o más, ya no recuerdo, de 200 caballos, ¿no, Charlie? 207, creo.
202 para ser exacto. Bueno, pues 203 caballos, pues es exactamente el mismo criterio de vencer esa potencia de 200 y pasarla un poco, en este caso coger y irnos por encima de los 100. Porque este modelo, yo me he equivocado, le he dicho 207 por la 7, porque hay una que han sacado ahora, que es la Phantom, ¿vale? Que viene con un escape nuevo y demás, y creo que el escape se le da 5 caballos más. La Phantom, que es unos colores más oscura y demás, pero bueno, lo que es comparar estas dos motos es imposible, claro, una comparación de una moto de hace casi 30 años a una moto de esta actual no tiene comparación ninguna. Estamos hablando de una moto superbike, eso en su día fue una superbike de su época, en los años 89, y esta hoy en día pues es una moto superbike, que a comparación con las motos que hay hoy en día, por ejemplo, una R1, o en comparación con con la Ducati Panigale, pues lo que yo he podido disfrutar de esta moto y ver las características, qué diferencias podía sacar yo con una Panigale, con una R1, pues es confort. Es decir, bueno, es una moto de circuito completamente, con 10 mapas de potencia, pero es la única moto que yo he probado de lo que es moto R, 1000, con este caballaje, que puedes meterte en una ciudad sin problema. Puedes circular por una carretera de pueblo y no es una moto que te pida saber mucho, ser un piloto muy cualificado para poder llevar la cosa, que con una R1 o con una Ducati, pues son motos mucho más nerviosas, entonces tendríamos ese desfase. Es una moto muy cómoda, muy llena, eso sí, es una moto preciosa, veis los colores que son 100 aniversario, es una moto muy bonita, unas suspensiones Showa de última generación, que se pueden regular en 100.000 maneras, 10 mapas de potencia, de control de tracción, viene equipada al máximo. Bueno, la actual generación de esta Suzuki GSX-R 1000 es una evolución del modelo presentado en el 2017, ¿vale? Lleva un propulsor tetracilíndrico con 998 centímetros cúbicos, 202 caballos, como os he dicho antes, a 13.200 revoluciones por minuto, 117.6 Nm a 18.000 revoluciones por minuto, distribución variable, admisión SRAD, que antes hemos estado hablando, ¿verdad? De la SRAD, que es justo el modelo a la 91, sacaron ya la 7,5 SRAD. Correcto, que aquí hablábamos antes de SAX, de las famosas siglas, y ahora aquí es RAD. Aquí es RAD, pero ya era RAD justamente en el 89, 90, 91, en el 94 sacaron ya la RAD, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que sí, por ahí más o menos. 94. En esa época. Bueno, que ahora pues explicaremos un poco sobre el tema de la RAD, pues en otro programa que podamos sacar esa moto, ¿no, Chusete? Correcto. Bien, bueno, esto lleva un acelerador electrónico, muy bien, válvulas por empujadores de balancines, conducto de admisión superpuestos, refrigeración con un radiador de doble ventilación, más un radiador de aceite. El sistema de escape son de doble compensador set a válvula de mariposa en los colectores para maximizar el par, ¿vale? Triple modos de conducción, control de tracción con 10 niveles de intervención TCS, ABS en curva, Motion Brake System, que no es desconectar en este caso, con anti-levantamiento de rueda trasera, que es como antiguamente, pues antiguamente en el 2007 se llamaba el embrague antirrebote, en este caso, ¿vale? Bueno, el amortiguador trasero es un Showa y la horquilla invertida es una Showa, que es una pasada, es la BPF, Big Piston Front, equipo delantero de frenada Brembo con piezas radiales monoblock, y bueno, luego la iluminación full LED y demás. Pepino de moto, bestial, o sea, es una auténtica pasada. El motor son 202 caballos, como hemos dicho antes, el peso son 203 kilogramos, con herramienta, aceite, gasolina, todo. O sea, es un peso muy liviano para lo que es un pedazo de motor como este. El sistema RAD, que lo hemos comentado antes, es muy importante porque estas motos hoy en día no estamos poniendo ni turbo ni compresor. El sistema RAD es un sistema que trata de hacer las veces de compresor, que lo que hace es chupar por las toberas de admisión el aire que le entra a toda pastilla con la velocidad. Según vamos con la moto cogiendo velocidad, más aire le entra, más sobrepresiona, sobrepresionamos a más bares, intentando, sin que sea aire comprimido evidentemente, pero intentando tener esa sobrepresión dentro de las cámaras de aire que hay de resonancia para intentar sobrepresionar el filtro de aire, el aire que entra en definitiva a los cilindros y tener esa especie de pseudoturbo para entenderlo, compresor, que no es un turbo, un compresor, o un compresor, ¿no? En este caso, que sería lo más parecido, para que lo entendáis un poco. ¿Vale, Charlie? Bueno, Chusete, pues ahora que preguntarte que de la época de por ejemplo, hoy en día es la Phantom, ¿vale?
en este año, ¿qué es lo que había que fuera una Phantom? Vale, te comento. En referencia a las preparaciones que hay hoy en día, como de muchos coches, de muchas motos, en este caso la GSX con la Phantom que nos comenta Charlie, caso de Audis con los famosos Performance y todo este tipo de acabados, pues también en los años 90 teníamos ese tipo de opciones y disponibilidades. De la mano de Suzuki, que poca gente lo conoce, no hay mucha gente que lo conoce, hay una serie de catálogos muy pequeñitos que se llamaban hop-ups, no updates ni upgrades, sino que eran hop-ups. Y en este caso venían de la mano de Suzuki conjunto con Yoshimura. Yoshimura tenía un hop-up específico para esta moto, ¿vale? Que lo tiene guardado en unas cajas, que consistía en pues, darle un poquito más de gracia a la moto, ¿vale? Exacto. ¿Cómo se le daba? Pues se cambiaban los árboles de levas con más cruce y se cambiaban los escapes. Es decir, de un 4 en 2 pasábamos a un 4 en 1 con el famoso sí. Yoshimura, todo que eso el es mundo, canalita en rama, aquello ya era más potencia, subías a 125, Exacto. 130 caballos, 140, dependiendo luego ya de las preparaciones que se hiciese y de los hop-ups en fases que tuvieses al respecto. En esta moto, comentarla también, estamos hablando de año 89, se modificó ya la posición muy atrás, como estamos viendo de las estriberas, ¿vale? Fundamental, se retrasaron mucho y realmente hicimos una moto prácticamente de carreras sin llegar a lo que sería, por ejemplo, o una W01 o una RC30. Algo fundamental, ya es otra historia. Eso ya no tiene... Pero en versión más económica, Y calle. teníamos esta opción y calle. calle. Podíamos llevar también en este caso a la novia, que en el otro no podíamos llevarla, o al pasajero, o al novio, o a lo que te dé la gana. Da exactamente igual, ¿vale? Sí, a tu madre la podías llevar. tu madre. Yo a mi madre la he llevado. O a mi abuelo, que en alguna ocasión también lo he llevado, ¿vale? En este tipo de motores, ¿vale? Comentarios, creo que antes lo he dicho, teníamos ya moto mucho más ágil, teníamos llantas de 17 pulgadas, súper importante, ¿vale? Para tratar de darla más agilidad y neumáticos que en aquel entonces pues denominaban radiales, ¿vale? Para tener un mejor paso por curva, más agarre, más seguridad. Esta moto, además en concreto, las sensaciones que te pueden dar son las siguientes. En autopista, ¿vale? Y en carretera revirada está claro que es su hábitat natural. Sin embargo, si nos vamos a carretera muy lenta, que no pases de 60, o te vas ya a la ciudad y llevas a la parienta detrás, ¿vale? O a la novia, o al que sea. Pues te cueces. Te cueces, ¿vale? Te cueces Porque, literalmente, ¿eh? efectivamente, Charlie, porque todo Sí. el calor se te concentra aquí. Ahí, Como dicen algunos compañeros catalanes, Cuidado, todos cuidado. escalfats. Bueno, ¿Vale? vale, así no van a joder el vídeo, por decirlo. ¿Por qué? No, hombre, no. Por No, Dios. no. Nosotros Da aquí igual, todo. si yo es por poner la cuñita. Entonces, bueno, pues esto pasa aquí, se te concentra aquí bastante el calor, te viene el calor derivado del aire que refrigera lo que es todo el bloque de culata y de cilindros y se te pega aquí directamente y la verdad es que en verano pues son motos que no son realmente cómodas. Para la primavera, el otoño, el invierno… Una pregunta. mucho mejor. Dime, ¿Estas Charlie. entradas de aire que lleva aquí? Sí. ¿Qué misión tienen? Vale, buena pregunta. Así como antes os ha comentado Charlie sobre el sistema SRAT que tienen las Suzuki más modernas, en aquel momento teníamos estas entradas de aire, como las famosas Kawasaki telefónicas, que todo el mundo las recordará, las ZXR, hay que nombrarlas, ¿vale? Estas entradas de aire que tenemos no van directamente a la caja de filtro de aire. En aquel momento no estábamos en ese punto, sino que van directamente dentro del chasis, ¿vale? Sí. Y en el chasis, a través de unas aberturas, pues entra ese aire fresco a donde le da la gana, A donde quiere. literalmente. Yo tengo mi punto de vista sobre ese aire donde va. Yo A refrigerar lo que tú dices de los catalanes. la he desmontado y directamente el aire entra para allá y directamente va al filtro, ¿vale? A la toma de admisión del filtro, no al filtro, mejor Sí, dicho, ¿vale? sí. Entonces, pues le entra ese aire fresco y eran pues los primeros comienzos, los primeros estudios de tratar de sacar esta tecnología, que luego derivó, evidentemente, en motor de este otro tipo, ¿vale? Tema de suspensión que lleva esta. ¿Qué la podemos hacer para un mejor comportamiento en carretera? Vamos a ver, en principio estas suspensiones, esta moto lo que adolece es de una suspensión bastante mala en la parte trasera, ¿vale? No es muy buena. En la época sí, evidentemente, pero sí que es cierto que se notaba un poco floja. Sin embargo, en el tren delantero es bastante firme, ¿vale? Yo en principio creo que no haría nada más allá de, dependiendo evidentemente del peso, ¿vale? De ponerte unos muelles más gordos, viscosidades de aceite, desde luego no tocarlas es lo que es en definitiva. Tenemos dos discos delanteros, ¿vale? Bastante importante ya en la época, las motos empezaban a venir en vez de con un disco con dos discos. No tenemos ABS, claro, ni en comparación evidentemente con la otra moto, pero es que son otros años que no Es que tienen nada que ver. estamos ¿a cuántos años? Estamos ahora mismo del 89 al 22, pues calcula ahí, 31, 32 años. 32 años más o menos. Más o menos ahí que tenemos de Pero diferencia. hay una diferencia abismal, pero única y exclusivamente la diferencia que puedo palpar en una moto de hoy en día, una moto de los años 80-90, Sí. tema de motor.
no hay tanta variación. Lo que sí que ha avanzado mucho es en electrónica. Bueno, a ver, hay mucha variación en tema de materiales. Los materiales hoy en día están súper estudiados comparados con aquel entonces. En estos años, en los años 80, 90, también se estudiaban, se empezaban a estudiar y había más desarrollo de software, aunque no lo conociésemos, ¿vale? Pero el desarrollo de software que había en los ordenadores, en aquellos famosos 286, etcétera, 386, ¿vale? Ya empezaban a servir para hacer determinados cálculos que no se hacían hasta la época y que era toda a base de delineantes y de complejidades de ecuaciones matemáticas que ya pues, empezaron a pasar a formar parte de los ordenadores. Entonces los diseños sí que es cierto que empezaron a evolucionar en estos comienzos de los años 90 hasta que lo conocemos. En tema de motor, ¿vale? El tema de motor, 112 caballos son 112 caballos en una rueda, ¿vale? Es una potencia, la verdad, que muy buena y muy dosificable. Sí que es cierto que hay unas diferencias abismales, pero es más en el tema de la electrónica, obviamente, ¿vale? Aunque estas motos preparadas pudiesen llegar a 150, 160 caballos y no quedarse tan lejos, a lo mejor de una moto con 200 caballos, pero teníamos el tema de la electrónica. Aquí no hay electrónica, aquí eres tú. Aquí, sin embargo, esta moto evidentemente te cuida. Esta moto no te cuida. Esta moto, como entres pasado, pues ya sabes el resto que es lo que hay. Unido al peso. Estamos hablando de 7,5, 1000. Aquí estamos hablando de peso con todos los llenos, aceite, por cierto, 4,5 litros, ¿vale? Estamos hablando, lleno de gasolina, de 232, 229 kilos, según veáis las pruebas que hay. O sea, 230 kilos de peso. 30 kilitos más. Ahora hay que ver lo que nosotros sentimos a la hora de pilotar estas dos motos. Yo voy a poner mi caso. Mi caso es, Charlie, ¿con qué moto has disfrutado más? Completamente, os digo, que con esta moto. ¿Por qué? Porque lo que me transmite esta moto no tiene nada que ver con lo que me puede transmitir, que es una auténtica pasada en tema de potencia, en tema de agarre, en tema de suspensiones, es barbaridad. Pero es una moto que prácticamente te lo hace todo. Cuida de ti. Te lo hace todo prácticamente, es electrónica, el embrague, no derrapa, entra, es un lujo, pero ¿qué sensaciones me aporta esa moto? Digo, pues sensaciones justas porque la moto lo hace. ¿Qué sensaciones me aporta la GSX-R de 1900? Todas. Es continuo, es una moto que tienes que llevar, tienes que tener un buen pilotaje, tienes que saber que no puedes fallar en una curva, porque en una marcha, un salto, lo que sea, directamente vas al suelo. Cosa que con otra moto no. Entonces lo que son las impresiones del pilotaje, como las motos de los años 80-90, hoy en día, de momento, hoy por hoy, no he tenido ninguna sensación que me agrade más que este tipo de motos. Sí, correcto. Quizás no lleguemos a ese tipo de sensaciones. Las sensaciones, evidentemente, de las motos de hoy en día son fulgurantes comparado con lo que había en la época, pero es cierto que puedes llegar a pasar mucho miedo si te pasas de rosca y, ojo, con esa moto te has matado enseguida. Sí que es cierto que te avisa y te perdona, esta no te perdona nada y a mucha menos velocidad pues puedes llegar a tener problemas, cosa que en las motos modernas pues es más difícil dependiendo del control de tracción que lleves, del mapa de potencia, de lo que tú selecciones. La GSX 1000 pues te lo hace todo como tú quieras a la carta, es un traje prácticamente a medida que lo puedes cambiar en cualquier momento. Exacto. La puede llevar Charlie, la puede llevar Chuy. Bueno, Charlie, una última pregunta ya para despedirnos un poco y hablar, como siempre, en nuestro programa de un punto muy importante, que es la guía de compra. ¿Qué nos puede decir al respecto de las dos motos, ¿vale? Con respecto a la guía de compra de una oldie y de una moto nueva, como es en este caso, comparativa de precios, ver dónde nos movemos y qué es lo que hay. Vale, tenemos la Suzuki GSX-R 1100R, 100 aniversario, rondaría alrededor de los 22.000 euros. Moto nueva. Moto nueva, estamos hablando de una moto porque es una moto de este año, 2022. Y este modelo, porque viene con todo el tema de las mapas y demás, pues esto más o menos podrá subir unos euros más arriba, dependiendo de la Phantom, por ejemplo, creo que son 23.000, si no recuerdo mal, ¿vale? Claro, y luego tenemos estas Holdies, en este caso, pues varían muchísimo de precio. ¿Por qué? Porque puede haber una que puedes encontrar en 2.500 euros, pero ¿cómo estará esa moto? Para hacerla entera. ¿Qué te cuesta hacer una moto de este estilo, una restauración, como hay que hacer una restauración, que es tornillo por tornillo, junta por junta, pintura, todo? Pues te puede salir una moto de restaurar fácil, 5.000 euros, dejándola a 100 puntos. Sí, fácilmente, sí, o si no más. Bueno, yo tiro, dependiendo, pero más o menos nos variamos de 5.000 euros. Entonces, esta moto, en este caso, tal y como está, sería una moto cerca de los 7.000, 6.500 euros, tal y como está esta moto hoy en día, ¿vale? Pues esta moto está hecha, de hecho es una moto que ha hecho y ha restaurado Chusete, él sabe muy bien cómo está esta moto, sí. Pero también la puedes encontrar por 2.500, 3.000 euros, son motos que dependiendo de cómo estén, o sea, una moto de este estilo superviviente, que esté perfecta, que no se haya tocado en la vida,
pues tendría muchísimo más valor que los 6.000 euros. ¿Por qué? Pues una moto que no se ha abierto ni se ha tocado un tornillo nunca, pero está en estado de producción. Sí, ya hablamos de modelos, cuando hablamos de modelos que no estén abiertos, con muy pocos kilómetros, 1.000 kilómetros, 500, 2.000, son motos ya de este modelo que estarán brincando los 10.000 euros, Sí, sí. 11, 12.000. Hay alguno que de vez en cuando sale. Pero Sí, poca. Y cuando salen, pues hay siempre alguno que las compra rapidísimo. No sé quién será, no pero... se tarda nada. Charlie, con respecto a esta, también en tema de precios, ¿con qué más puede finalizar? ¿Qué nos puede decir? Pues mira, es una moto que está en 22.000 euros, ¿vale? Pero está claro que es una moto de circuito, una moto de MotoGP completamente, pero que tenemos la gran suerte de que es quizás la única moto en el mercado con estas características que se pueda conducir por ciudad o por una carretera de montaña sin pasarlo, no mal, porque nunca se pasa mal una moto de estas, pero te lo va a hacer mucho más fácil, es una moto más llevadera, te lo va a hacer más fácil y con más comodidad, ¿vale? Es una grandísima moto, hemos disfrutado muchísimo con ella, nos ha encantado. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy y os esperamos en el siguiente. Y nos despedimos, chicos. ¡Chao, pescados! ¡Chao! As you fade away.